¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda parte de este programa del 3 de julio del 2020 de Voces del Periodista. Este es el programa Voces del Periodista para nuestro canal de YouTube, Voces del Periodista Radio, este es el nombre del canal, pero obviamente estamos para ustedes específicamente dando seguimiento. Retomaremos un poco para quien no haya escuchado el programa de radio, o lo pueden checar también aquí en YouTube para que a quienes les interesen puedan consultarlos sobre los temas que se tocaron el día de hoy. Pero vamos a continuar con una segunda parte y algo más. Habrá cosas que no tocamos en el programa de radio, que vamos y que van a abordar por cuestión de tiempo, van a abordar los maestros, así es que qué privilegio poder compartir con ustedes, queridos amigos. Técnicamente agradezco mucho a Jonathan Álvarez, que nos está apoyando, y bueno, estamos en esta mesa con los maestros. Empiezo por las damas, la maestra Magdalena García de León, la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad Mil, y bueno, con los maestros Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro Juan Bautista. Ya ven ustedes aquí abajo, lo pueden ver, sino cuando se abra la descripción del video, para que vean sus Twitter, sus redes, lo que ellos crean pertinente, y que nos haga favor Jonathan de añadir sobre sus datos para que ustedes puedan seguir su Twitter, sus blogs o sus canales aparte. Gracias, maestros queridos, muchísimas gracias. Vamos a hacer la presentación ahora por orden de aparición, a como estuvimos en el programa de radio, Voces del Periodista. Este programa de radio se transmite a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, y nos retransmiten también por canales de radio en Radio Turquesa, La Joya del Sureste, en las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y también digitalmente nos retransmite, y mucho lo agradecemos, el canal de La Nueva República. Bueno, amigos, ahora en su canal Voces del Periodista Radio vamos a retomar, y yo le pediría en orden de aparición, como estuvimos en Voces del Periodista Diario del día de hoy, maestro Juan Bautista, tú comentaste precisamente sobre un análisis del segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Algo más que quieras agregar o recapitular y hacer tus siguientes comentarios? Adelante. Primero, una anotación a manera de prólogo, porque me siento así como en el gran salto en la transformación. Hace rato estábamos en un programa análogo por redes digitales, y ahora ya estamos completamente en las redes digitales, ¿no? Entonces, eso es importante, donde ya el tiempo no importa. Eso es muy, ya no tiene esa rigidez de los programas análogos. Se pueden extender, pueden ser breves, puede haber video, puede haber fotografía. Eso es lo curioso, lo interesante y lo maravilloso de las nuevas tecnologías. Exacto. Segundo, bueno, pues que llegamos también incluso a más públicos, otros que están interesados, y que puedan también ocuparnos en este comentario, y los nuevos auditorios, que también ahí los jóvenes, y hoy por el confinamiento, una parte de los adultos mayores está aprendiendo a teclear y a meterse a las redes sociales. Eso es muy importante. Exactamente, y perdón, en la parte tecnológica yo le quiero agradecer a mi la asesora en tecnología, la doctora sobrina y ahijada doctora, ya por recibirse, Diana Mónica preciosa, mi reina santa, gracias, porque le agradecí a Jonathan y no le agradecí aquí a Diana Mónica preciosa. No, pues bueno, ya entró como la madrina del programa de YouTube en este momento. Adelante. Así está. Bueno, haciendo rápido un recuento, decíamos en la parte del programa en vivo de Voces del Periodista, los puntos nodales del informe del presidente Andrés Manuel. Y bueno, ya comentábamos el asunto económico, el asunto de la seguridad, el asunto pues de los programas sociales. Después él toca de pasada el asunto de la política exterior, pero deja sentado que el primer viaje que va a realizar pues es el próximo 8 y 9 de agosto
allá de julio, perdón, allá a la ciudad de Washington, y va a ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. A mí me gustaría ampliar este tema porque tiene muchos mensajes, muchos matices, y pareciera un tema confrontativo, pero fíjense que no. Creo que hoy también la política hay que verlo en otro tipo de óptica y como un abanico, como una especie de poliédrico. ¿Por qué? Y no puede ser, la política no puede ser como antes. Hoy, aunque tenemos un vecino que sigue siendo muy poderoso, extremadamente racista, extremadamente confrontativo con los medios, y que hoy está en plena campaña, realizó un compromiso desde noviembre del año pasado, una invitación al presidente de México. Y bueno, se han cumplido los tiempos, se da la firma del Tratado de Libre Comercio, y es por ese hecho que el presidente va. Hay que recordar que hace muchos años la cosa no era así. Había una agenda específica de las reuniones binacionales que se daban, después fueron trilaterales con Canadá, pero principalmente con cada año, después fueron cada 2 años con Estados Unidos, donde había todo un protocolo. Hoy eso ha quedado como de otra forma, no son citas obligatorias. Hoy se va, y creo que tiene justa razón, en tiempos de pandemia, también a dar un apoyo y un refuerzo moral a los migrantes, que son los que en este momento, hay que decirlo, están sosteniendo la economía del país. Digo, ese es al revés. Por el tiempo de la pandemia, por la crisis en la que metió el mundo a las naciones con el coronavirus, están dejando de producir. Los últimos reportes del Banco Mundial, de la OCDE, del mismo Banco de México, pues nos otorgan una calificación de -5 hasta -9, situación realmente muy grave, y otros dicen que vamos a tardar en salir. Bueno, pese a esto, por lo que implica el Tratado de Libre Comercio, la gran oportunidad de ir construyendo esta parte económica enraizada en una infinidad de temas que lo que están en el clausulado, es importante este viaje. Entonces, para unos lo están tachando incluso este viaje como de darle espalda a un nacionalismo que el presidente está siendo citado. Esa es una parte, creo que es la más radical. Y la otra, está el presidente cumpliendo pues con un compromiso contraído con otra nación en un acuerdo que no puede dejar de asistir, porque estaría violando los preceptos internacionales, o sea, y ahí hay cláusulas incluso. Entonces, esto, aparte de esa reafirmación que ya entró, pues es un gesto de cercanía. Y lo tercero, creo que también es un mensaje de que la política del presidente, que muchos no le entienden, pues hoy empieza a tomar pasos distintos, y esperemos, yo me voy a quedar ahí, esperemos el resultado, la llegada, la recepción, los mensajes simbólicos, con quién se reúne, qué dice, cuánto tiempo está, hasta cómo se saludan, qué distancia van a tener, cuáles son los mensajes. Y en ese papel, bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard está jugando como siempre un papel de primera estrella en todo este arreglo, no digo de la alfombra roja, pero sí de una primer visita diplomática que va a sentar un precedente para la historia diplomática de México, pero también de América Latina. El primer presidente en visitar en tiempos de pandemia a un primer mandatario de otra nación para sellar el acuerdo comercial. Ese es mi comentario hasta el momento. Muy interesante, maestro Juan Bautista. Yo quisiera, si me permiten ustedes, y también plantearle a los maestros de la mesa, opinar también sobre los temas de cada uno de los maestros que están. Yo quisiera hacer y subrayar algo. El maestro Juan Bautista menciona sobre asuntos en los cuales se subraya y se señala al presidente del país vecino. Yo quisiera también poner y subrayar que debemos de ser muy cuidadosos, porque lo que se habla, obviamente hay hechos que son innegables, hay conductas que no podemos decir que no son ciertas. Hay un estilo de manejarse en redes, etcétera. Pero sin embargo, en los hechos, yo quisiera ver que en el espacio de gobernar, donde hubo un mayor ataque racista, precisamente fue con el presidente Barack Obama.
Entonces yo también lo quiero subrayar porque hay quienes nos han puesto en el contexto que vivimos ahorita. Yo estoy hablando también por estos exgobernantes en México, que parece que la historia nació con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que el mundo hubiera estado en un estatus ideal, que así lo dejaron, y que ahora se vuelven críticos olvidando el pasado. Yo pediría lo mismo para el análisis de lo que sucede, no solamente en el propio Estados Unidos, sino también en el contexto internacional de ese tipo de políticas y de visión. En el gobierno de Barack Obama es cuando más atentados y menos reacción hubo, porque hay que pensar por qué los medios no reaccionaron así cuando hubo estas cuestiones que son deleznables, y cualquier ataque a cualquier ser humano de color, de ideología, de visión de la vida, de cualquier condición, debemos de conformarnos todos y de manifestarnos. Pero es innegable que en esos intereses que apoyan mucho los Clinton, los Bush, nada tiene que ser si son demócratas o son republicanos. Recordemos que hay un paradigma también en el gobierno de los Estados Unidos, hay un grupo económico diferente que es actor en la política de los Estados Unidos. Hay que darnos cuenta cómo el mismo Trump fue señalado de una cuestión prorrusa, que después ya se determinó que no fue así, que hay una utilización de los medios muy perverso por aquellos que defienden y que procuran que no se juzgue la parte del Obamagate. Recordemos los correos, los emails de Hillary Clinton, la fabricación de guerras, las guerras continuas. Esa fue una propuesta que ya venía desde hace tiempo y que siguieron a piel juntillas quienes ahora también señalan al gobierno norteamericano. No estoy defendiendo a Donald Trump, estoy diciendo que no olvidemos el contexto y quién hizo el camino y quién fabricó este camino para que muchas circunstancias en ese país sucediesen, como quitar derechos de muchas maneras a ciudadanos. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado para que no se utilice nada ni en pro ni a favor. Hay que aprender a ver la cuestión del contexto que vive México en esta situación. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta esto, queridos amigos, que no se nos olvide todos esos artículos y estas cuestiones que desentrañó Julian Assange y otros personajes que han padecido. ¿Cómo se llama este muchacho que incluso de una película, este personaje que desentrañó información, que ahora es Chelsea y que antes fue, ya saben ustedes, el soldado, también de Chelsea, otro muchacho colaborador y que fue parte de ese sistema. Ahorita se me fue, desgraciadamente ahorita se me fue, por ahorita me voy a acordar, que de alguna manera se arriesgó su vida. Ahora vive en Rusia, está desterrado de su tierra y ahora resulta que el mensajero es el culpable. Hay que dar seguimiento a todo esto, no dejarnos engañar también porque quieren ganar y retornar en un detrimento también de pues muchas libertades que tiraron, el mismo Torres Gemelas, bueno, tantas cosas que para qué, que ustedes ya las saben. Además, me parece muy importante también el mensaje del presidente, no solamente en hacer este primer viaje invitado por Donald Trump, hay que decirlo, Donald Trump hizo la invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él no fue solamente, no va a dar las gracias, no lo estuvo solicitando, él ha sido invitado. Qué bueno que así sea. Tenemos un vecino que ni se va a cambiar de domicilio él, ni nosotros tampoco. Entonces hay que convivir, debemos de convivir, hacerlo de la mejor manera. Nadie se dice que no se haga. Otras maneras es como se ha hecho por un entreguismo, que no ha importado el país, y en ese entreguismo ha habido corrupción porque lo han hecho por beneficiarse
además de entregar patrimonio nacional. Independientemente, esta es otra situación. Así es que qué bueno que se tenga el diálogo y la participación, pero con dignidad. Ahora, ¿a qué me refiero? Qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ya anunció también un próximo viaje a China. Entonces, es la diversificación, obviamente la prioridad al TEMEC, por la situación geográfica en que estamos, pero no solamente quedarnos con esto, sino el que se tenga una agenda más libre en cuanto a la posibilidad de el comercio, la diversificación. Perdón, yo quería hacer subrayar estos puntos e independientemente si quieres hacer algún comentario, Juan querido, pues preguntarle en el orden en que también nos fuimos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Gracias. ¿Tú quieres hacer algún comentario, Juan, o ya vamos? No. Bueno, ok, perfecto. Sí. Maestro don Enrique, lo escuchamos. Sí, le escuché con mucha atención al maestro Juan, a usted, y obviamente se me vino a la mente esos pasajes tan oscuros de la política y la relación de nuestros gobiernos con los Estados Unidos de Norteamérica, recordar los acuerdos secretos de aguas de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando después del error de diciembre, la economía que estaba colgada con alfileres se cayó y hubo un rescate norteamericano por parte del señor Bill Clinton, en donde se negoció la política entonces de la producción petrolera, el acuerdo de aguas que fue denunciado por Conchelo, José Ángel Conchelo, un senador panista que posteriormente tuvo un extraño pero muy oportuno accidente de carretera, y en este acuerdo de aguas quedó de por medio también la extraña y misteriosa desaparición de Isla Bermeja, un islote que aparece en todas las cartas náuticas de la historia de la navegación, desde los piratas y los invasores hasta la etapa moderna, y al desaparecer todo esto y hacer parte de esas grandes negociaciones a espaldas de la nación, perdió México en las 200 millas de mar patrimonial el control del hoyo de Dona, un área de nuestro Golfo de México, del Golfo de México, en donde está la reserva petrolera más grande del mundo, y todos estos hechos y estos acontecimientos que se hacían en la política internacional para favorecer a ese bloque de intereses que estaba por encima y sobre la modificación de nuestra Constitución, de los artículos que mandataban el cuidado estratégico de lo que era el petróleo para cualquier nación del mundo, y que finalmente terminó en este gran acuerdo que fue la reforma energética, y que obviamente pues dio sustento a parte del proyecto tanto norteamericano como de los grupos de control político en nuestro país. En esa dinámica que se fue dando, por algo hoy vemos a don Ernesto Zedillo, que pues es considerado uno de los norteamericanos más destacados por todos los servicios que otorgó a su país. Cambió de nacionalidad. Lo ha adoptado y no descartamos que pronto aparezca alguna estatua por él, allá en los estados, sobre todo en las zonas petroleras. La van a derribar, seguro. Bueno, en tanto cambie la política en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, todo ese tipo de relaciones nunca han sido fáciles. No olvidemos que la política mexicana o la seguridad nacional mexicana ha sido siempre cuestionada por los Estados Unidos de Norteamérica en materia de tráfico de enervantes, de narcotráfico, de grupos, y también ha habido respuestas muy valientes de presidentes mexicanos, como aquel cuando decía que México era el trampolín, y le contestó el otro presidente, sí, pero hay que ver dónde está la alberca, ¿no? Normalmente... Maestro, ¿qué más decir que los tratados de Bucareli? Exacto. Entonces, donde se prohibía el desarrollo de México. Exacto. Entonces digo, ¿qué más que eso, no? Se ha sometido a nuestro país
a los intereses norteamericanos, y esto se ha desdoblado lamentablemente a las diferentes entidades de la República. Si no hubiera una mentalidad centralista como la que existió y ha existido durante muchos años en nuestra política nacional, no hubiera existido un Gonzalo N. Santos, ni existiría en Campeche un Antonio González Curi, ni existiría en Quintana Roo la familia de estos que tienen dominado desde hace muchos años la política, o otros grandes caciques políticos en toda la República, porque estamos en un cambio en donde la democracia viene a ser la antesala de una posterior revolución. No son las revoluciones primero y después la democracia, es al revés. Hoy tuvimos un cambio democrático que va a generar una revolución, por eso hay tanto resquemor en lo que pueda pasar en los Estados Unidos de Norteamérica, porque no olvidemos, licenciada Celeste, mi querido Juan, que quienes en anterior proceso hicieron porras, y yo veía senadores panistas con las camisetas de la señora Hillary Clinton, pues mostraban ya teníamos hasta presidenta de México, hecha por la familia Clinton, ¿no? Con la señora que le hicieron su telenovela, la candidata y todo ese rollo, que finalmente todo se cayó a partir de la llegada de Trump. Estamos lejos de Dios. Perdón, maestro, cerca de Estados Unidos, no. Bien importante lo que usted menciona, y yo quisiera hacer un paréntesis ahorita que menciona a la señora Clinton. Perdónenme. Más allá de esto también, el que ella mismo la ha aceptado, porque pues no le quedaba de otra, pero independientemente de eso hay mucho más investigaciones que se han tratado de desviar la atención. ¿Qué más queremos que estos personajes que ahora se dicen demócratas y que están pensando por el bien del mundo, independientemente de lo de las Torres Gemelas, que bueno, esos fueron republicanos, pero que dio seguimiento a ese tipo de política? ¿Qué más que financiar a los terroristas, ¿no? Por este partido, ¿qué más que financiar a terroristas en el mundo para hacer guerras y vivir de ellas? Entonces, ¿qué más esto que lo que vemos del Pizzagate, del Obamagate, de cuestiones aberrantes contra los derechos humanos y contra negociaciones totalmente perversas? Perdón, maestro, que le haya yo quitado la palabra. Adelante, don Enrique. Estamos en un diálogo exquisito posterior a voces del periodista, y esto pues nos permite pues hacer esta reflexión. Nosotros en el sureste vemos hoy que hay una gran resistencia. A mí me sorprende extraordinariamente los ecologistas del mundo, sobre todo los de Europa y los que están bajo la consigna de los intereses españoles, de la corona española, que están muy preocupados por el Tren Maya, ¿no? Y dicen que a lo mejor se atropellan algún cervatillo de venado, o se va a acabar con no sé cuántos kilómetros cuadrados o de hectáreas de madera, y se va a desmontar, y se va bueno, ya hasta los memes en las redes aparecen elefantes, jirafas y rinocerontes atropellados por el Tren Maya, que ni siquiera se ha terminado de construir. Esto demuestra la doble moral, porque cuando se inició Dragon Mark, ese proyecto chino que devastó gran cantidad de hectáreas, que quemó áreas donde nuestras abejas recogen la miel en forma dramática, nadie se desgarró las vestiduras, ni menos cuando se desaparecieron centenares de kilómetros de manglar. El que conoce lo que significa el manglar para el entorno ecológico, para la protección de las costas en temporales de ciclones y de la ecología, la purificación del agua, debería realmente haber una ley mundial que los proteja, pero no de dicho, sino de hecho. Pues es más importante robar arena o hacer playas privadas, como el Champotón Resort en Estropá, el negocio de los españoles, Grupo Noval, que defraudaron en Argentina, que defraudaron en Panamá, y por supuesto que lo iban a hacer en Campeche, donde estaba la cabeza de playa, y sigue estando la cabeza de playa de Galicia con la familia Muriño. Todas estas marginaciones que se
pretenden seguir manteniendo es para que estas entidades estén marginadas en el desarrollo integral de la República y no se les permita salir de su marginación y de su postración, porque de esa manera se terminaría no solo con la marginación laboral, empresarial y de desarrollo económico, sino también con la educativa, y todos sabemos que en el momento que un país se educa y sus ciudadanos alcanzan cierto grado de conocimiento, pues es más difícil explotarlo. Los grandes caciques siguen estando en el interior de la República, pero básico y fundamental en el sureste. Por eso esta zona, concretamente Campeche, pues sigue siendo, a pesar de los años, hoy tenemos piratas en el Golfo de Campeche, en las plataformas, ante la pues poca o nula o intento de revertir por parte de la Secretaría de Marina, a pesar de toda la tecnología. Hay muchas inercias negativas que obviamente ante un cambio como el que se pretende, tienen que encontrar resistencia. Bueno, guachicoleo, nosotros lo denunciamos muchos años antes atrás, desde la década de los 80, cuando se pegaban los barcos, directamente a las plataformas, cuando de Cayo Arcas incluso se prohibió la pesca y la navegación aérea para que no hubiera ningún tipo de testimonio, posibilidad de observar la manera en que se inundaba el mercado internacional. Hemos sido un país saqueado y hoy se intenta evitar la mayor cantidad de saqueos y, por supuesto, los grandes saqueadores pues tienen que tener su resistencia. Inconformarse. Recordemos, maestro, por ejemplo, cómo había aplausos, por estos que ahora dicen que les preocupa mucho la ecología, del plan Puebla-Panamá, ¿no? Exacto, ahí, sin embargo, exactamente. El plan Puebla-Panamá, insisto, las autopistas de 4 carriles de Mérida. Cosas que sí tendrían una repercusión mucho mayor, claro. Claro, en cambio aquí estamos hablando de derechos de vías ya existentes. Hoy se habla de que se encontraron cenotes, hay hundimiento de cenotes, toda la vida lo ha habido y nada más bastaría hacer una revisión para ver cuántos hoteles de toda la Riviera Maya han conectado sus aguas negras a estos ríos subterráneos en una criminal complicidad con las autoridades federales, que obviamente son gobernadores empresarios hoteleros y funcionarios federales hoteleros. Entonces, pues esas son las complicidades que se están rompiendo y esas son las resistencias que están haciendo estas campañas, que además hay que decirlo también con certeza y con respeto, pero con contundencia y en tiempo y forma. Si no se sabe explicar, si no se sabe informar a los gobernados por qué se toman una decisión, cuál es la razón de esas resistencias, de nada sirve que el presidente, desde que llegó al cargo, vaya a las mañaneras a poner la agenda, si como consecuencia de ello hay una apatía porque cada gabinete, cada integrante del gabinete o cada personaje tiene su propia agenda personal y muchos de ellos ya no están pensando en la cuarta transformación, sino cómo se vuelven a transformar desde que eran priistas, panistas, perredistas, prianistas y ahora morenistas. Gracias, maestro querido. No sé si quiere agregar algo más, porque aquí también sería... Yo creo que con esto ya me gané otro botón de pánico. Maestro querido. Cuidado, maestra. Doble acción. Maestro querido. Maestra Magdalena García de León, si fueras tan amable, te escuchamos con mucha atención. Tu micrófono, por favor, no te escuchamos. Para ahorita que ya vamos a escuchar a la maestra Magdalena García de León, ella nos habló de qué es lo que estaba sucediendo, estas propuestas de ley, luego ya que se legislaron 5 leyes desde el Senado, y luego ya cuáles circularon por la Cámara de Diputados, pero independientemente de eso, pues los comentarios precisamente sobre este tema binacional o sobre lo que tú consideres, maestra, es en esta segunda parte ya en el canal de YouTube, ya totalmente para las redes. Adelante, maestra querida. Sí, bueno, yo quiero comentar que, bueno, es importante destacar que va a ser muy significativo este viaje del presidente López Obrador a Washington,
pero acabo de ver una noticia que puede cambiar el tono de la reunión, y es que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, mencionó que por el diferendo con Estados Unidos en este momento sobre los aranceles de aluminio y acero, aún analiza si es que va a acudir a la reunión por el TEMEC, y esto puede cambiar el tono de la reunión, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo al TEMEC, por supuesto, maestra querida. En el contexto de lo binacional, bueno, yo creo que el simbolismo también en lo que se hablaba, el hecho de que el presidente Trump haya invitado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente haya aceptado y que también él quiera ver el agradecimiento en tenor lo que ha pasado con el COVID, con la interacción que ha habido, y obviamente una visión política mucho más amplia que tiene el presidente de la República. Entonces, en esta lectura, te pediría tu opinión, no sé si la quieras ampliar, o ya lo vimos obviamente ya de la parte trilateral, y en qué se traduce ya una visita en un momento dado para resultados binacionales. Adelante, maestra querida. Bueno, evidentemente hay muchos temas que nos atañen, que se van a tener que tratar, que son comunes. El asunto de los migrantes, el asunto del muro, el asunto de los intercambios comerciales, de los ajustes en el ámbito de laboral, porque una de las condiciones para este tratado es que México mejore las condiciones salariales para sus trabajadores, cosa que se pone un poco más rudo por los efectos del COVID-19 que nadie lo esperaba y que nos ha pegado a todos. Entonces, sí, de que hay temas muy importantes, y creo que son temas que no podemos soslayar desde ningún punto de vista, ¿no? La importancia de la reunión entre los dos presidentes es innegable. El presidente Trump y el presidente López Obrador tendrán que afinar, yo creo, muchos temas que son comunes a los dos países y que nos afectan de manera diferente. Exactamente, maestra querida. Ceci, entrañable sobre estos puntos, tu opinión y lo que pasa en redes también, como siempre, Ceci querida, adelante. Fíjate, querida Celeste, en relación a la visita del presidente, bueno, se dice en redes, no, las teorías más alocadas que te puedes imaginar, somos unos pollitos, somos unos borreguitos, no tenemos ideas, opiniones, pero realmente nada es como parece. En la red de internet, en todas las redes sociales que nosotros consultamos, hay muchas mentiras y de repente estamos casados con lo que se ve bonito, con lo que se fotografía bien. En el programa de radio del día de hoy hablábamos de, por ejemplo, mucha gente hablaba de Angélica Rivera porque salió bien bonita en unas fotos con unos niños de cáncer y no porque les haya ayudado en nada. Ella se fue a tomar unas fotos bien bonitas. Lo mismo pasa con Trump, lo mismo pasa con López Obrador. Y López Obrador decía en estos días, soy el presidente más atacado, y yo hoy podría estar en desacuerdo. Yo creo que Trump es el presidente más atacado porque no solamente por su país, sino por el mundo. Y resulta que se van a juntar ellos y las redes sociales se vuelven locos pensando que nos van a pedir un favor o que nosotros somos demasiado consecuentes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en este sexenio pasado o en el periodo pasado, el gobierno de Obama, el premio Nobel de la Paz lanzó 26.171 bombas durante sus 8 años de gobierno. Este premio Nobel de la Paz, imagínense si no lo hubiera sido. Entonces resulta que nada es lo que parece, o sea, obviamente él también salía muy bonito en sus fotos y se ve muy caballeroso, como persona, con su familia, con su esposa, etcétera, etcétera, porque la parte pública, que es lo que a lo mejor Trump ha descuidado, o a lo mejor ha descuidado en este caso la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que parecen temas no muy semejantes, pero que las redes así se ven, o sea, no se ven bonitos, entonces no me gusta. Tienen cara de algo feíto, entonces no me gusta. Es Hicieron como, unas... exacto, o sea, perdón, es todo es muy como subjetivo. Exacto, es como Exacto. ayer en un enlace que subió un comentario el secretario de Hacienda que tiene COVID, que le criticaron que
por qué salía sin rasurarse y cosas así, que obviamente son totalmente superfluas y que tratan de desviar la atención de la cosa fundamental. La primera, bueno, la esposa del señor presidente, la doctora, que como bien lo dices, con una cultura muy superior a cualquier, o a casi cualquiera de las recientes primeras damas, que así se les llamaba, ¿verdad? De alguna manera nos damos cuenta que por una circunstancia totalmente, cualquier errorcito o cualquier cosa que aunque no sea error, se puede o se pueda tergiversar, por ahí lo agarran de cosas totalmente insustanciales. Adelante, Ceci, perdón. Exactamente, las redes son subjetivas, es lo que siento, es lo que pienso, es la cobardía en el anonimato, me escondo atrás de una foto que no soy yo, de un perfil falso, de un troll, de un bot, y puedo decir todas las palabras obscenas, ofender a quien yo quiera y sentir que soy súper poderoso porque puedo, porque nadie me ve, porque nadie me va a ir a decir, oye, ya te estás pasando, porque a lo mejor así en su casa se conducen, uno no sabe, ¿no? Pero bueno, finalmente hay perfiles que ni siquiera podrías pensar que pueda ser un ser humano común y corriente. Exactamente. Estábamos comentando, queridos amigos, con Ceci, precisamente algunos perfiles en Twitter que vimos precisamente el día de ayer con estos ataques y todo esto, de personajes que, por ejemplo, tenían 68, uno de ellos, por ejemplo, 68 seguidores, y que sí ves que tiene unas respuestas, pero como que de ahí dependen y se van desgranando muchísimas cuentas que tienen pocos seguidores, algunos tienen muchos, pero cómo van, la mayoría son cuentas falsas, pero cómo van entrelazando troles, que son los que atacan, los que tienen una persona atrás, y otros que son bots, pero se veía clarísimo. Y por otra parte, cómo de esa sola cuenta que uno ve con poquitos seguidores, tienen de ahí se viene una cantidad enorme de bots y de trolls, que bueno, son totalmente, uno también se pueden traducir en la angustia por algunos intereses que antes estaban pues bollantes en todos sentidos, no solamente en el económico, sino en poder hacer cualquier barbaridad y que no se les cuestionara, y de alguna manera como ahora atacan desde este anonimato, desde esta invención en cuanto a ser realmente personas. Hay cuentas que pueden multiplicarse, ¿no? Puede ser una persona, y cuánto dinero se gastarán en tanto personas que estén viendo qué suben y cómo molestan, como también en todas esas reproducciones. Pero bueno, finalmente también al hacerse evidentes, estaría interesantísimo dar un seguimiento, darnos cuenta que es de esa misma manera la proporción a también el temor y también el angustia de que no pueden tener el dominio como antes lo tenían, ¿no? Aquí lo que hay que hacer nosotros es nuestra parte, pensar lo que cada quien pensemos, nuestro análisis a favor de lo que se esté, pero siempre a partir de hechos ciertos y sobre todo pues que se razone. Es por eso importante subrayar que haya medios plurales, el que todos escuchemos a todos, porque otra parte también donde nosotros mismos podemos caer en error y donde tratan de contagiarnos, por ejemplo, es con ataques de odio. No caer en eso para no justificar el que sigan creyendo y cayendo en ese tipo de lenguajes. Queridos amigos, también no arrobarse así, linda, ¿no? No poner arroba y citar el tuit de la persona que digamos piense diferente o que queramos hacer más bien un comentario sobre esto, o hacer hashtags, que es como el número a los que sean como su servidora, que yo soy ciberanalfabeta, bueno, para no darles réplica mayor. No sé si, adelante. Así es, y algo, bueno, entonces nada es lo que aparece en las redes. En la visita de Trump, en la visita del presidente, los presidentes más atacados en muchas cuestiones de la historia, y López Obrador, pues no solamente ahora, sino en las campañas anteriores, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar muy pendientes y ser muy analíticos y la cabeza muy fría, porque, por ejemplo, ahorita se está viviendo
en redes también, un ataque de que la seguridad, cómo se gobierna, etcétera, etcétera, pero no estamos viendo algo que es muy importante, por ejemplo, que no es que se politice o que se esté atacando a un gobierno. En este periodo de COVID, que el gobierno federal decidió no endeudarse con nada, no empezar a pedir más dinero, etcétera, etcétera. 12 estados, exactamente la oposición que están gobernando, decidieron endrogar a sus estados por millonarias cantidades y dejarlas, por supuesto, vienen elecciones el año que entra y los van a dejar ahora sí que súper endeudados, y este dinero no solamente es una deuda para el Estado, es una deuda para todo el país, y finalmente no estamos teniendo el análisis que eso no debía haber pasado, que no nos estamos dejando regir, que sí se está politizando la pandemia, que se está politizando muchas cosas, y entonces estos bots y estos trolls y esta gente que lee noticias falsas y que está súper enfurecido con el gobierno federal o que está a favor del gobierno federal, y como dices tú y dijiste acertadamente, no todo es perfecto, digo, ojalá lo fuera. Aquí también se han hecho notar algunas notas, pero por ejemplo, hablando de la deuda, y Baja California, Chihuahua, Guanajuato, que está calientísimo en homicidios, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán son uno de los estados que más se han endeudado. Entonces, ¿cómo es posible que que esté pasando esto, aprovechando en mucho sentido lo que está pasando en la pandemia? Entonces, hay cosas que las personas no entendemos, no es atacar, por ejemplo, oye, están matando en Guanajuato a cientos de personas, más que el COVID, y entonces dice, no, pues es que están politizando la seguridad y le quieren achacar esto al gobierno federal, cuando el mismo gobernador estatal dijo, y lo dijo en redes, ahí están todas las, pues ahora sí que todos los testimonios, en donde él despreciaba las juntas de seguridad, y hoy el Estado está totalmente abatido, entonces ya dice, bueno, pues sí que me ayude la Guardia Nacional, o etcétera, etcétera. Entonces no todo es lo que parece, el análisis debe ser mucho más profundo que leer estos medios convencionales que nada más nos hacen unas noticias falsas, y que eso hace que nosotros estemos alocados, tanto excesivamente. Ahora sí que entre el amor y el odio no hay un intermedio, y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que ir midiendo. Hay muchísimas cosas en redes sociales que ya Celeste, por ejemplo, el hecho del ataque, alguien preguntaba, ¿cómo es posible que esté atacado pero imagínate, o sea, detallitos que esté tuiteando, ¿no? Y yo le pregunté a alguien que alguna vez fue herido de bala, le preguntaba, ¿tú podías tuitear? Sí, hasta que ya tuve un momento en que me desangré y me desmayé, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser tan inhumanas, pero la gente no está pensando de manera objetiva, no está usando su pensamiento crítico, sino está usando su corazón o su hígado para estos temas de redes sociales, queridas. O su cartera, Ceci Linda, porque hay quienes no utilizan el corazón, porque si lo utilizaran no lo harían. Su pensamiento tampoco, porque no les interesa su dignidad. Entonces, tuitean mostrando la cartera, pues porque es lo que les satisface. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo, ¿no? En cuenta. Fíjate que un éxito, y esto ya es mi último comentario de este bloque, un éxito muy grande fue, o ha sido el día de hoy, que al maestro Epigmenio Ibarra lo han atacado, lo han insultado, le mandan hordas de bots, algo así terrible, pero el micrófono de Grupo Radio Fórmula ha ofendido de una manera excesiva, ya, pues esto busca el linchamiento social a Epigmenio Ibarra, y por primera vez Grupo Radio Fórmula le da voz, porque Ciro Gómez Leiva no te permite que tú tengas tu parte de defenderte, no te lo permite, y es la primera vez que lo hacen, y lo reprodujeron no solamente en radio, en redes sociales, en YouTube, en todos, porque él le dieron voz. Entonces estos son grandes éxitos que se van haciendo en la conquista, porque antes, oye, te pueden injuriar, pero nadie dice esto es falso, y entonces la injuria cumple ese sentido. Sí, perdón. No, porque cuando alguien te injuria,
pues nadie, después cuando se aclara, nadie va y dice a los mismos medios o el mismo, era mentira, no era cierto. Entonces pues, le queda señalado para siempre. Cuando los medios realmente se den cuenta, y quienes ya lo han hecho, que la credibilidad es lo más importante que tiene un medio, que si un medio no la pierde o no la tiene, pues no hay mucho más que hacer. Antes y ahora ya con las redes y todos estos tipos de valoraciones se pueden hacer, es muy interesante. El mismo maestro Pigmenio Ibarra, a quien se le envía solidaridad y un abrazo, pues transmite sus cápsulas, las que sube a Twitter, en un espacio de Milenio, en las redes. Entonces, digamos, se deben de estar y se deben de abrir los medios, ¿no? Y qué bueno que se hagan simplemente por el bien de los propios medios, sean cuales fueren, ¿no? Y obviamente, porque lo principal debe de ser una visión social. Habrá quien lo haga por interés de no perder más público o de darse cuenta que están perdiendo credibilidad y por ende perderán público. Habrá quienes los hagan por convencimiento. Y bueno, pues por lo que fuera, ya es otro tema y es muy interesante. Maestro, nos deja Ceci este tema, no sé si quiera seguir compartiendo sobre ello o tocar algún otro. ¿Me dice bien, licenciado? No, perdónenme, al maestro Juan Bautista, vamos en el orden de aparición. Sí, por eso. Bueno, yo quisiera centrarme en el tema que abrimos, que es el viaje del presidente de Estados Unidos. Esa es mi propuesta. Y habría 3 puntos que yo desearía tocar. Con un paréntesis aparte, hoy que se festejan en esos días los 10 años de desaparición del cronista, periodista, filósofo del pueblo, Carlos Monsiváis, hay que recordar que una parte del discurso del poder lo quiere mantener como un filósofo de curiosidades, un coleccionista de época, pero él más que eso fue un contestatario del poder a través de su discurso, de su sapiencia, de su gran conocimiento. Digo, para los que no saben, Carlos Monsiváis sí estudia en la UNAM, pero también estudia en Harvard, y después se va a 5 años a terminar estudios a Inglaterra, y allá conoce a Hugo Gutiérrez Vega y este grupo de grandes intelectuales que se quedan a vivir, ahí llega Toledo, por ejemplo, muy joven, y otros que se suman. Cuando él regresa aquí, se interesa por lo que aparentemente es común y superfluo, como hoy puede parecer los comentarios en las redes, el potencial que hay ahí, y que sería en este caso las formas de ser de los mexicanos, la burla del poder, el no hacer caso de la autoridad, ser el sincrético con sus nacionalismos, y empieza a ver que realmente la riqueza cultural está ahí, pero no ha sido descubierta. Entonces él empieza a destacar toda esta serie de trabajos. Yo lo he estudiado desde hace ya un rato, lo entrevisté en 2 ocasiones, ya lo había dicho aquí, en su casa para un programa de Canal 11, en el 84, ya yo como reportero. Entonces, yo me quedaría con ese recuerdo de no que dijera Carlos Monsiváis del viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos. Me quedo con mi opinión, pero con una visión así. Hoy quien tiene necesidad de ese viaje, lo que es las cosas en la política, quien tiene necesidad es Donald Trump, no el presidente. Quizás hace un año Donald Trump estaba arriba en las encuestas, todo estaba normalito, impuso con gran eficacia su asunto del muro, tuvo una lucha ahí con los demócratas para que les dieran un presupuesto, se refirió al presidente en forma de distancia, pero no cálida. Hoy lo tiene como su primer amigo, ya ha ido subiendo el tono, hoy lo invita a la Casa Blanca, porque él está 10 puntos abajo en contra de su competidor de Biden en este momento, y el presidente, a 2 años de su triunfo, está, a pese a quien le pese, con un 60% de aceptación. Entonces, el primer mandatario mexicano hoy va en una posición, si no cómoda, más favorable. Incluso va a respaldar a los migrantes, voy a terminar, a los migrantes que están ahí. Entonces, esa es una parte importante. Segundo, cuando sale el presidente,
por artículo, el artículo 84, el 85, el 86 de la Constitución, incluso desde el 82, se tiene que decir en quiénes van a recaer los poderes cuando el presidente sale. Regularmente recaen, en este caso, en el secretario de Gobernación o en el secretario de Relaciones Exteriores. Pero hoy resulta que Marcelo Ebrard acompaña al presidente. Entonces vamos a tener, por esta situación de viaje, que la responsable del país va a ser una mujer, Olga Sánchez Cordero, por las horas que esté fuera el presidente. O sea, es algo inusitado que tendría que entrar en el análisis de coyuntura por la función incluso que ha cumplido la exministra. Y tercero, es importante estar atentos, Celeste, porque estos grupos de choque, esos grupos de la derecha, el mismo narcotráfico, está encontrando siempre vacíos de poder. Entonces, yo creo que los aparatos de inteligencia tienen que tener las antenas muy puestas para que durante la estancia del presidente López Obrador no suceda algo aquí, como lo que pasó en las principales calles de Reforma la semana pasada, o en otro estado, o lo que pasó en Guanajuato. Entonces, si es necesario dejar no solamente la corresponsabilidad de un asentamiento en quien recae como la condición del país en la parte interna, aunque él sigue de mandatario, sino también el contexto interno de la política interna y los motivos de seguridad, que en mi opinión no son cosa menor. Hasta ahí mi comentario, Celeste. Gracias, maestro querido. Yo también quisiera subrayar alguna cuestión. Medios que dan esta ventaja de Biden sobre Trump, hay que recordar que son los medios que son precisamente afines a Hillary Clinton, a Obama. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en la cuestión, en nosotros como análisis, queridos amigos radioescuchas, cibernautas, en el análisis precisamente en quienes dan estas encuestas, quienes dan las percepciones, las calificadoras y todo esto. Hay que tener mucho cuidado en qué tanta independencia se tiene. Hay medios que tienen totalmente otra perspectiva de esto mismo, y yo creo que también hay que mencionarlo. Hay varios que tienen aquí, por ejemplo, el análisis que se da en la información en canales también totalmente anti los canales tradicionales, que dicen que si podrá salir reforzado de la crisis, que la popularidad del magnate aún resiste, o sea, que no tiene en dado caso esa cantidad de puntos que mencionaste, no por negar lo que tú digas, sino por siempre cuestionarnos los intereses de los medios que dan esos puntos, estos números. Por otra parte, yo sí quisiera subrayar, porque se ha tratado de utilizar mucho también esta presencia del presidente en México en detrimento de los propios intereses nacionales. No les importan cuestionar la presencia del presidente en este contexto y en la utilización del mismo. Yo lo que sí quiero decir y dejar en el ambiente la pregunta: siempre se había hablado de una intervención de el país vecino en las elecciones. Definitivamente creo que estas elecciones que pasaron en 2018 no hubo una intervención, al menos tan visible. No sé si lo hubiera habido, por supuesto, o con esa intencionalidad que la hubo cuando estuvieron los demócratas u otros presidentes norteamericanos. Reitero, no estoy defendiendo a nadie, porque hay cosas a veces que no hay buenos. Aquí habría que ver quién sería lo menos malo, digamos, en contextos de México y también en contexto de políticas internacionales o de invasión y de políticas que se veía como la única opción de invasión, las guerras continuas y precisamente, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la salud y otras cosas más. Perdón, estos comentarios no para asegurar alguna cuestión, sino simplemente para nosotros tener siempre un cuestionamiento de diferentes vías. Yo le preguntaría a la maestra Magdalena García de León su aporte a todo esto. Queridos amigos, pues bueno, vamos a continuar con la maestra Magdalena García de León
Por cierto, les decimos que va a estar su imagen congelada porque en el momento en que estamos grabando hay una tormenta en la Ciudad de México y se fue la energía eléctrica. Entonces la tenemos ya vía telefónica. Te agradecemos enormemente, maestra querida, y acá el maestro Juan Bautista, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, la maestra Ceci Tapia, tu servidora Celeste Sáenz de Miera, pues estamos esperando tu comentario con mucha atención y te agradecemos que no obstante que estás allá en la penumbra, bueno, pues estás en la parte de la luz intelectual, así es que con tu talento esperamos por favor tus comentarios. Adelante, maestra querida. Gracias, Celeste. Pues me gustaría comentar que sí es muy importante que tomemos en cuenta todos los aspectos y que no nos vayamos solo con uno para podernos hacer de una verdadera opinión informada que nos permita realmente tener un análisis completo y cabal de lo que está sucediendo, ¿no? Ese sería mi comentario. Exactamente, maestra querida. Bueno, pues retornando a nuestro primer programa netamente cibernético y que agradecemos a quienes nos escuchen ahorita, mañana, después. Finalmente aquí la cuestión es atemporal. El día que ustedes nos escuchen va a ser el momento exacto, precisamente. Así es que, bueno, hay infinidad de temas importantes, relevantes. Ceci Tapia, tú con las redes, yo te preguntaría sobre este tema en contexto de redes y sobre otros temas importantísimos, cómo se manejan, cómo muchas veces se puede tergiversar a partir de este maniqueísmo de que el que es bueno, bueno, el que es malo, malo, o estos odios, y muchas veces también en un desencuentro cibernético que se hace ante algunos temas y luego se olvida el objeto fundamental, que es precisamente algunos temas sobre los que se trata. Ya muchas veces hay este tipo de situaciones en las que yo creo que hay que tener precaución para no romper el diálogo. Adelante, Ceci. Pues efectivamente queda, Celeste, y bien lo dices, exactamente lo que hacen las tendencias en redes sociales es, vamos a llamarlo muy claro, el estado de ánimo de la gente. Estoy enojada, entonces estoy furiosa, estoy contenta, quiero festejar. Ya no es el pensamiento, es el estado de ánimo, es lo que da la tendencia abusiva, es lo que da la tendencia spam, lo que da la tendencia en contra de un gobierno, en contra de un partido, o a favor de un gobierno, a favor de un partido, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos. Por ejemplo, algo que está pasando, que también, fíjate, es tendencia, sigue siendo tendencia el asunto de la doctora, o sea, toda la semana lo fue, porque ¿quién maneja las redes sociales? Que esa es la pregunta inicial con la que nosotros hemos estado trabajando. ¿Y a quién le beneficia este tipo de tendencias? Y resulta, por ejemplo, que hubo en estos días que atraparon al Mochomo, que es uno de los principales, que es un líder de un cártel de Guerreros Unidos, y que es uno de los principales responsables, y que sabe qué pasó con los 43 desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa, Isidro Burgos, y resulta que los soltaron. Sí. Y eso no es tendencia, o sea, no es tendencia lo que pasa en Irapuato, en las redes sociales, pero sigue siendo tendencia el asunto de Beatriz Gutiérrez, la doctora, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces esto es verdaderamente preocupante. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, María del Socorro Castillo es la juez que firmó la liberación del Mochomo, que ese es el apodo de este señor José Ángel Covarrubias Salgás. Y Marco Aurelio González Romero es el secretario de acuerdo que logró que se firmara, y que ahora dicen que la jueza no sabía, o sea, así lee sin firmar, o sea, firma sin leer, más bien, esa es la frase correcta. Y ¿qué es lo que pasa? Ustedes recuerdan que antes estuvieron peleando por los sueldos, y que ellos mismos se han dictado, y que esos sueldos, ellos nos decían que aseguraban que no se vendían. Entonces,
O sea, esto es, por ejemplo, esto lo dije porque no es posible que no haya una tendencia en que alguien se sienta mal porque un juez, porque los jueces que están señalados por corrupción hayan emitido liberaciones para la Mar del Marro, en Guanajuato, etcétera, etcétera, y todo lo que ha pasado y que viene de la corrupción que no se ha podido erradicar, porque lo hemos platicado mucho en el programa. Queremos que nuestro gobierno sea incorruptible, limpio, puro, pero nosotros no queremos, como sociedad, hacerlo. No queremos pagar los impuestos, no queremos que esperar para una cita médica, no queremos esperar en un semáforo, etcétera, etcétera, y esto va generando infracciones para la sana convivencia de una ciudad, que para eso son las leyes, etcétera, etcétera, y entonces digo, finalmente, esto es lo que está pasando en las redes sociales, y bueno, que hoy es un aniversario de la ausencia de Carlos Monsiváis. Él decía una frase muy interesante para la Ciudad de México, decía, somos tantos en la Ciudad de México que el pensamiento más excéntrico es compartido por millones. Pero esta frase hoy, al día de hoy, a 10 años de su ausencia, sigue vigente en redes sociales. Somos tantos en las redes sociales que el pensamiento más excéntrico es compartido por millones. Y ese pensamiento excéntrico puede ser una mentira, puede ser una noticia falsa, puede ser un lord o una lady maleducados que se hacen tendencia y no los temas verdaderos e importantes del acontecer nacional, como este asunto de la corrupción de la jueza, por eso lo menciono por redes sociales, o lo que pasó en Irapuato, que claramente es lo que ya pasó en Reynosa, en Tamaulipas, y que es un espejo de un gobierno panista en un estado como es Guanajuato. Entonces, esto no le estamos dando la seriedad, esta lucha de cárteles, y el hecho de que dicen no abrazos y no balazos, y ese es un ataque al presidente cuando efectivamente él está dando la lucha no en el campo de batalla, lo está dando en el campo financiero, y que es por eso que hoy los secretarios de gobierno tienen que andar cuidados con escoltas y obviamente en camionetas blindadas, y entonces el ataque es, ¿cómo es posible? Bueno, pues están viendo que ya hubo un atentado y que hay amenazas porque están deteniéndole lo que más les duele, que es el dinero. Entonces, si la lucha es tan inteligente, que es el dinero lo que le están deteniendo, ya no van a dejar miles de muertos, obviamente la delincuencia organizada va a querer poner lo suyo. Entonces hay que estar atentos en redes, hay que estar pendientes, hay que estar sin compartir estos pensamientos excéntricos, hay que ponernos a quién le beneficia alguna noticia, etcétera, etcétera. Fíjense, queridos amigos, que sobre lo que comenta nuestra muy querida Ceci Tapia, yo quisiera compartir ¿qué dicen autoridades, por ejemplo, del gobierno de Guanajuato? Yo vi alguna declaración que hizo una autoridad principal del sector judicial del Estado, en el que dice que estos centros de readaptación, como en el que fue esta masacre, lamentable masacre, dice que no, que son ataques que son utilizados por los cárteles y que son ataques entre grupos del narco. Regresa al discurso de Felipe Calderón, o sea, la cuestión de reducir a que son ataques entre narcos y que no pasa nada. Entonces, como si fuera quien fuere, no fuera digno de investigarse a fondo y de hacer algo. Entonces nos reducimos y vamos viendo a esos discursos y criterios reduccionistas que pudieran ser eso o pudieran ser complicidades. Cuando vemos a madres llorando, Juanito, se escuchó mucho un ruido de cuando vemos a muchos, a madres llorando y a padres que decían, bueno, mi hijo ya iba a salir del centro de readaptación, estaba realmente luchando, había salido adelante, y cuando de alguna manera también puede ser muy probable el que se quiera inhibir el que haya centros de readaptación para la cuestión de adicciones. Bueno, eso es por una parte. Ahí estoy escuchando un ruido, no sé si sea Jonathan o de dónde venga ese ruidito, pero bueno, como un ruidito de papel o algo se escucha, o de un cable. Bueno, yo quisiera también decir que por otra parte se filtró una llamada
hay que dar seguimiento, que tan veraz, que esté todo esto, donde de acuerdo al parecer autoridades, que seguramente serán federales, no sabemos, hay que ver todo esto, no tengo ahorita el dato aquí preciso, sí escuché la llamada o la supuesta llamada filtrada, donde se escucha a una supuesta madre de este personaje del que hablaba Ceci, que el líder de Guerreros Unidos, supuestamente, ¿no? Y que está señalado como presunto culpable o partícipe de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, donde se ponía de acuerdo con un personaje del juzgado para entregar dinero a cambio de la libertad de su hijo. Ahí se dice, seremos agradecidos, ustedes verán que somos agradecidos, confíen en nosotros. Escuchó esta llamada, se filtró esta llamada donde al parecer era esto. ¿A qué voy? A una reflexión, queridos amigos, a que dado que está tan contaminado este ámbito judicial y que el presidente de la República dice que al parecer hay asuntos de corrupción en este caso, habría que ver que cuando sea el juzgar casos tan tan controversiales, independientemente de que se tenga una responsabilidad, si no se forman bien de acuerdo a la ley realmente las carpetas de investigación, que por este lado se tenga muy en cuenta que se capaciten, pero también que no por ahí pueda haber una cuestión de corrupción. Bueno, que también cuando sean estos casos no sea solamente un juez el que determine, y que sea una cuestión abierta para que tenga que haber un consenso entre juzgadores, porque qué fácil está, si es así y si es cierta esta llamada, pues se ponen de acuerdo y hay gente corrupta. Entonces hay que ver qué manera también se legisle para una innovación en el sistema judicial, pero realmente con filtros que eviten que solamente sea criterio de si la persona es honrada, si ama a su patria, si es una persona con convicciones de justicia o no. Hay que hacer algo también desde el ámbito legislativo. Por otra parte, regresando al tema de la escala de la violencia, efectivamente han sido modus operandi, y utilizo un término de la delincuencia de manera deliberada, porque quienes manipulan a la opinión pública a través de la mentira, pues parte de lo que ha ido escalando es un modus operandi en ese sentido, en que ya la animadversión y el choque entre los ciudadanos, cuando ya no es por conceptos o por supuestos implantación, que si es neoliberalismo, ¿no? Que si era la democracia o no, bueno, pues van ascendiendo a cuestiones, por ejemplo, las religiones, que tienen que ver más allá de lo que es el pensamiento, inocular esto, y por otra parte los odios, de estos de los que habla Ceci, para que ya sea mucho más y salga del análisis de lo racional, y entonces ya solamente nos dejemos ir por esas inercias. Y entonces, ¿qué tan útiles y para quiénes útiles las redes? No hay que soltar las redes, por lo tanto no hay que soltar la objetividad, la necesidad del diálogo en las redes. Eso por una parte. Por otra parte, en recuerdo al maestro Carlos Monsiváis, a quien me honró con haberle conocido, con haber tenido algún intercambio de opiniones con él. Lo recuerdo con tanto cariño. En una ocasión, fíjense que en Voces del Periodista invitamos a un personaje que estaba, un profesor, que ya diré después su nombre porque ahorita se me borró, que estaba un antropólogo que estaba en defensa de la construcción de un centro comercial en Teotihuacán. ¿Se acuerdan ustedes de un Walmart en Teotihuacán? Entonces lo entrevisté. Después del programa me decía que para ellos sería muy importante contar con que se sumara a esta causa el maestro Francisco Toledo, también mencionado ahorita
anteriormente con esta amistad con el maestro Carlos Monsiváis, me atreví a llamarle al maestro Carlos Monsiváis, a saludarle, a decirle de qué se trataba y a solicitar su intervención en tener el contacto con el maestro Toledo y en la causa. Y fue un personaje que se sumaba precisamente a esta y muchas otras causas que tenían que ver con causas nobles, con el patrimonio nacional, y bueno, ahí él participó, él abrió la puerta para que estas personas tuvieran el contacto con el maestro Francisco Toledo y todo esto, pero bueno, eso en memoria de él y de esta participación muy activa, no solamente como en su aporte, que es monumental a la cultura, sino a esta parte social que obviamente la cultura hace, porque una persona culta tiene mucho mayores herramientas para participar y para discernir lo que puede hacer por su entorno. Pues en este caso el maestro también de manera decidida y cercana a estas personas que van luego de a pie con luchas sociales muy loables. Así es que desde acá el recuerdo al maestro Carlos Monsiváis también. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más, maestros, algún tema para nuestro primer programa netamente cibernético en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista Radio. Y esto como una segunda parte y algo más de Voces del Periodista Radio, queridos amigos. Maestro Juan Bautista. Sí, yo mi último comentario, como dice, mi penúltimo comentario, dice siempre el maestro Musaque, dice, porque es como cuando estás en la cantina, si dices la última ya no vas a llegar a más, pero siempre tienes que decir la penúltima participación. Agradecerte, Celeste, este espacio, este experimento, como siempre, porque en las redes es eso, es un espacio experimental, y más ahora que iniciamos esta nueva etapa, agradecerte este espacio para comentar. Vayamos afinando en días posteriores, digo, pues hay todavía mucha tela de dónde cortar, y estar muy atentos en estos días a los anuncios que se realicen, y sobre todo del viaje. Creo que es capital, siempre recuerdo yo he insistido aquí de estas clases que yo llegué a tomar en un seminario en la Facultad de Políticas sobre lo que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, y decían ahí, el maestro Adolfo Aguilar dice, es fundamental el primer viaje en el primer año del presidente mexicano, quien sea, hacia el exterior. Me acuerdo que con De la Madrid fue a Guatemala, por ejemplo, ¿no? En el caso de Echeverría, bueno, pues fue también a otros países, después de Estados Unidos. Entonces, por ser el primer viaje, tiene una relación muy importante, capital, a nivel internacional. Y otra parte que, en mi opinión, la diplomacia ha dejado como de lado. Varios mandatarios de Centroamérica le han pedido a México que retome la batuta de ser el líder de, pues en algún momento, el tercer mundo de Latinoamérica, y eso se ha quedado como ahí. Yo creo que con este viaje, de manera natural, México va a tener un liderazgo en América Latina, y hay que estar atento a las reacciones de América Latina y del mundo. Y después, bueno, pues ya el segundo viaje, que tú ya lo adelantabas, a China, bueno, pues ya como dice, no es harina de otro costal, pero sí es complementario, sobre todo pues por las relaciones internacionales y la parte comercial, que es fundamental. Sería mi comentario, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista, y al contrario, pues a agradecerles a todos, porque somos un equipo, no lo hicimos solos, sino fue también propuesta el maestro Juan Bautista. Ya les estaremos compartiendo, queridos amigos, de avances en el área académica que vamos a estar teniendo, y que está dando seguimiento también los maestros de la mesa, pero el maestro Juan Bautista está coordinando algunas cosas interesantísimas, ya verán ustedes, y siempre con el afán de poder aportar en la medida de lo posible, ¿verdad? Algo, queridos amigos, a los lienzos de análisis. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza,
su voz, por favor. Sí, licenciada, a mí me parece muy interesante este ejercicio de comunicación en donde se aborda con más tranquilidad por cuestión de cortes los temas de la agenda nacional y sí insistir en el sentido de que la información es poder, no hay término perdido, y en la medida en que seamos una sociedad perfectamente informados, que sepamos distinguir y estemos conscientes de qué es lo que tenemos que investigar en cada uno de los temas, de qué manera tenemos que cruzar la información para evitar ser sorprendidos con notas falsas o como hoy sucede en las redes, que yo quisiera pues ponerlo casi como un ejemplo de televisión. Las redes vienen siendo casi como un control de televisión donde cada quien va a quedarse en el lugar donde quiera ver o donde se quiera informar o donde se quiera mal informar. Yo creo que hay un poquito también de ociosidad y por qué no decirlo hasta de perversidad en muchas ocasiones en este sentido. Se busca relevancia, se busca llamar la atención, se busca tener la mayor cantidad de seguidores a base de ocurrencias y todo este tipo de calificativos que en un momento determinado pues tratan de buscar eso, ¿no? Destacar dentro de lo común. Pero yo sigo consciente y sigo pensando que cada quien va a escoger el tipo de contactos, de amistades, con quienes va a intercambiar los puntos de vista para que esto tenga una certeza más de la seriedad en cada uno de los temas que se aborden. Un pueblo bien informado y un pueblo bien educado es un pueblo que muy difícilmente se le podrá engañar en cualquiera de los ámbitos y en el entorno en que se encuentra. Muchísimas gracias, maestro. ¿Querías comentar algo, Juan querido? No, ya despedirme, Celeste. Ok, y un segundito, tenemos que salir todos juntos. Maestra Mejor. Magdalena García de León, querida, estás en audio y está tu foto fija porque pues te quedaste sin luz, pero adelante, algo que quieras comentar, maestra linda. Pues ya solamente, Celeste, felicitarte por este nuevo espacio y esta nueva oportunidad de participar y felicitarnos a los que colaboramos contigo por tener esta maravillosa oportunidad. Al contrario, maestra querida, sabes lo que se te quiere, se te admira y tú eres parte fundamental del esfuerzo y del equipo, maestra querida. Ceci Tapia, lindísima, ¿qué nos quieres decir? Pues las redes, obviamente hace rato hablábamos de las fake news y de las mentiras y de las cosas, pero también hay cosas muy padrísimas que puede uno encontrar en las redes, como son libros, lectura, teatro, música y muchísimos eventos, etcétera, etcétera, alertas, información, podemos denunciar, podemos pedir ayuda, etcétera. Hay cosas maravillosas en la red y hoy hay una cosa que antes de cerrar este capítulo de red, hubo una manifestación en el Zócalo por la gente que tiene dueños de gimnasios y hubo una competencia entre un fisicoculturista y el policía Pablo Eduardo, pero es un tema muy, muy padre porque él tuvo un accidente de tránsito y perdió una pierna. Obviamente, él hace esta competencia de lagartijas y gana el policía a un deportista consumado, ya especialista, un profesional. Entonces, este tema está así muy padre y yo me atreví a pedirle pues a la secretaria, pues a quien le dé un reconocimiento a este policía y obviamente no solamente esto, pues yo creo que ellos merecen mejores sueldos, mejores prestaciones, becas, mejores seguros de vida, etcétera, etcétera, porque ellos son los que nos defienden y nos ayudan. Entonces hay cosas muy padres y bueno, en las cosas locales tenemos 17 estados en semáforo naranja y 15 estados en semáforo rojo. Hay que cuidarnos, no hay que salir, hay que estar en casa si tienes que estar en casa, o si puedes estar en casa, si no es urgente, indispensable que salgas, pues esto lo puedes encontrar también en las redes sociales. Hay muchos contagios de COVID, entonces hay que cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos, y hay muchas cosas también muy buenas, ojalá nos podamos culturizar más y tener estos ejercicios padrísimos. Y muchas gracias, querida Celeste, por invitarme a este nuevo proyecto. No, al contrario, gracias a ti, Ceci querida. Decirles a ustedes, entrañables compañeros de vida que nos estén viendo,
y que Ceci, además de todo, tiene un canal importante, sea Informa México, que ojalá y posteriormente también te pueda subir sumar aquí, Ceci, tu micrófono y todo, para que todos los maestros en sus diferentes medios, que sepan ustedes dónde también los pueden escuchar. Y Ceci también, así como redes, así como es una defensora de derechos humanos, es fiscalista, nos aporta mucho como información. También en el ámbito de la cultura, en SEAD Informa, tú subes también, además de cuestiones de derechos humanos, Ceci, cuestiones de cultura, de teatro alternativo. Yo creo que hay muchas cosas que podemos informar también. El conocimiento es cultura, queridos amigos, y pues es pasar la vida de la mejor manera, invirtiendo en algo que nos aporte para que tengamos una mejor calidad, y en este caso también del análisis informativo. Gracias a todos, maestros entrañables, queridísimos, nos seguimos viendo, un abrazo. Hoy, para el contexto, les digo que hoy es 3 de julio del 2020, para quienes nos vean, esto se queda ya en la historia, bueno, que sepan en qué fecha grabamos y arrancamos con esta opción netamente cibernética posterior a nuestros programas de radio. Quien quiera también seguirnos en radio lo puede hacer a partir de las 5 de la tarde, hora del centro del país, hora de la Ciudad de México. Nos pueden sintonizar en ABC Radio, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana. Aquí estamos en vivo. Posteriormente y de manera diferida nos transmite el grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y siempre solidarios en las redes sociales. Gracias a Radio La Nueva República. A ustedes todo nuestro amor, nuestro cariño. Y seguimos aquí en este espacio. Gracias a ustedes. Un beso.